Esta semana vamos a conversar con Roberto Villacreces, académico del IEP, acerca de un nuevo trabajo que trata de marcar el rumbo del sistema financiero ecuatoriano. Roberto, bienvenido a Tribuna Liberal. ¿Podrías mostrarnos el trabajo y hablarnos un poco de lo que has hecho ahí? Sí, bueno, este es el ensayo que acabamos de lanzar en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en el cual yo participé como autor. Lo que hacemos en lo que yo hago en este ensayo es tratar de demostrar un poquito cuáles han sido cuáles han sido las causas de las continuas crisis en el sistema financiero local, porque parece ser que mucha gente se olvida de que no solamente ha habido la crisis última que tuvimos, sino que continuamente el sistema financiero ha tenido problemas. Lo que he podido yo ver en este trabajo es básicamente analizar cuál ha sido la situación, cuáles han sido las causas, y lo que he podido observar, cuál es el denominador común en cada una de ellas, es que siempre ha habido manoseo político. La mano del Estado, de gobernantes de turno, han hecho que los banqueros en distintas épocas tomen malas decisiones y generen obviamente los problemas. Para conocimiento de mucha de la gente, el sistema financiero nacional no siempre estuvo el Banco Central como emisor de la moneda. Antes del Banco Central hemos tenido instituciones privadas que eran las que emitían moneda. Y obviamente uno pensaría de que esta es una economía de mercado, una economía libre, donde las instituciones privadas generaban el dinero que requería la gente, pero no se daba de esa manera, porque había regulaciones. Los banqueros que eran los que emitían el dinero en aquella época siempre estaban sometidos a presiones de gobernantes de turno, ¿no? Había problemas políticos, había guerras, y todo lo cual hacía de que ellos iban donde los banqueros a pedirles dinero. Les exigían, no les pedían, sino que les exigían que les den dinero, y obviamente sin respaldo. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, eso es mitad del siglo XIX, en años 1860 para adelante, que fue básicamente donde se establecieron los primeros bancos. Y obviamente en ese ambiente donde el gobierno era el que daba los permisos de operación de los bancos, el que otorgaba las licencias, ellos exigían, los gobernantes exigían para sus gastos públicos que el banquero les preste, ¿no? Les preste dinero, y obviamente muchas veces no tenían y tenían que imprimir sin respaldo. O sea, los obligaban. ¿En el Ecuador también se dio eso o no? Claro, por supuesto, es justamente... ¿Cómo se llamaba el banco de inicios del siglo pasado? Banco de Crédito Agrícola, creo. Sí, Banco de Crédito, pero primero, antes de él, estuvo el Banco de Luzurraga, estuvo el Banco Comercial, que también operaba, y todos ellos tuvieron problemas en su momento, ¿no? Precisamente por las continuas presiones de los gobernantes para exigirles que impriman más dinero, saliéndose de los patrones. ¿Cómo se llama este sistema financiero? O sea, tiene un nombre, hay diversos modelos. Porque que esté sujeto a presiones políticas, capaz siempre van a estar sujetos a presiones políticas la banca privada, ¿no? Bueno, lo que pasa, uno siempre dice, en el caso de lo que sucedió en Ecuador, uno podría decir de que el sistema falló, pero no es así. O sea, lo que trato de describir en este ensayo es que siempre ha habido problemas producto del accionar político dentro del sistema financiero. Ahora, y esto es muy válido en los actuales momentos, porque recordemos que a nivel mundial, no solo en Ecuador, se está discutiendo cuál debe ser el camino, cuál debería ser las formas para hacerlo más sólido el sistema financiero. Y algo que pude también observar es que la discusión sobre esto de aquí no es nueva. O sea, desde antes ya se venía discutiendo cómo fortalecer el sistema financiero. Y cometían los mismos errores que cometemos ahora, que decían que era falta de regulación, que no había regulación, y lo que se necesitaba era implementar más leyes. Se generaron nuevas leyes, nuevas regulaciones, pero al final siempre terminábamos con problemas. ¿Le podemos echar la culpa al monopolio de la acuñación de moneda por parte del Estado a los constantes o los procesos cíclicos de auge, recesión que existen? Bueno, exactamente. O sea, de hecho sí se da ese fenómeno cuando el gobierno interviene inyectando más dinero en la economía sin el debido respaldo de producción, que es el que obviamente... Hay un libro importante, ¿no? Hay un libro importante de un autor que fue, creo que, uno de los mejores economistas del siglo pasado, que es Friedrich von Hayek,
que se llama La desnacionalización del dinero, donde ilustra lo que estás mencionando, ¿no? Donde describe lo que estás mencionando, cómo el tema del fenómeno de la banca central es un fenómeno reciente. De hecho, el primer banco central fue el Banco de Inglaterra por 1870, por esos años. Previo de eso, cada banco lo que hacía es acuñar su propia moneda y había un proceso dinámico de competencia de monedas, ¿no? Donde obviamente el demandante de la moneda de un banco, el banco tendría que dar la seguridad y la certeza de que es un banco probo, honesto, y los administradores son gente responsable para manejarla, porque nadie va a demandar una moneda devaluada. Y él señala ahí que una de las causas principales, a partir de que se comienza esto de los bancos centrales, ¿no? Que en Ecuador también es algo reciente, si tomamos en cuenta que fue a inicios apenas del siglo pasado, no creo que en la década de los 30, que vino la misión Kenmare al Ecuador y se implementó el Banco Central. Y hay algo que mencionaban que fue junto con esto de la monopolio de la acuñación de moneda, que es el sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Que no es más que el tema de que cuando uno deposita, el banco está solo en la obligación de guardar en reserva una fracción y el resto prestarlo, ¿no? Incluso de los depósitos a la vista. Claro. Entonces esto te genera el efecto multiplicador a su vez, que por eso es que los bancos son susceptibles a corridas, cuando hay incertidumbre, a corridas, y como no pueden pagar, pues se genera toda una crisis, toda una hecatombe. Bueno, pero esa teoría de las corridas que tú mencionas es justamente uno de los argumentos para el establecimiento ahora de un fondo de liquidez y nuevas instancias como prestamistas de última instancia, ojo, consecuencia netamente de depósitos, pero del sistema fraccionario, ¿no? Exacto. Bueno, si no existiese eso, si existiese, por ejemplo, como existía a mediados del siglo pasado, no, sí, los 70 se eliminó el patrón oro, ¿no? El patrón oro no existiría este problema, ¿no? Bueno, pero yo no creo que sea tanto por el sistema fraccionario, porque ese es uno de los argumentos de quienes defienden esa teoría de que el Estado tiene que implementar estos fondos de liquidez y estos garantías de depósitos. Para mí el problema, los bancos privados, ahora que tú haces referencia a lo que sucedió en Inglaterra, en Irlanda hubo un sistema de banca libre. Y bueno, en ese sistema los bancos no tenían problemas y nunca necesitaron la ayuda del gobierno para mostrar confianza en el sistema. Es decir, ellos, por ejemplo, había una relación cliente-banco bastante estrecha. Los clientes de los bancos estaban muy interesados en lo que sucedía en sus bancos, de qué manera de qué manera entregaban los créditos, de qué manera, y había información transparente, porque también a los bancos les interesaba de que el cliente supiera cuáles eran las actividades que realizaban, y por lo tanto esa garantía los hacía que existiera confianza en el sistema. Hoy por hoy, debido a la intervención del Estado, a la creación de estos prestamistas en última instancia, a la creación de garantías de depósitos, ya el ciudadano ya no está tan comprometido ni tan interesado en conocer las actividades que realizan los bancos. Eso es algo que vale la pena mencionar, porque uno parecería decir de que, bueno, el sistema fraccional sí demanda de que haya intervención, pero no es así, porque los bancos en Inglaterra en un momento pudieron hacer frente a las corridas. De hecho, el margen de corridas bancarias era muy bajo, y los bancos que quebraban o que se veían sometidos a corridas bancarias era porque en realidad estaban teniendo manejos inadecuados del dinero. Sucede que, Roberto, que una banca libre creo que no se daría esto de reserva fraccionaria, porque nadie estaría dispuesto a meter la plata en un banco de depósitos a la vista cuando te van a guardar en reserva solo una fracción de tu depósito a la vista, obviamente, ¿no? Digamos que ese sería el freno de una banca libre a un sistema de reserva fraccionaria. Bueno, pero por ejemplo, yo como banquero, siendo bastante cauto y sabiendo de que el cliente confía en mí, yo no voy a prestar el 100% o el 80% de los depósitos, sino que yo voy a dejar una reserva mucho mayor para poder afrontar a la demanda de recursos que en un momento... Y obviamente eso tienes que decirle al depositante. Obviamente, y obviamente decir, bueno, ¿a quién he prestado este dinero? ¿Se acepta o no al depositante esa situación? Exactamente, ese es el criterio de la banca libre, y eso es lo que básicamente yo como conclusión del ensayo trato de describir, de que en los países que se han implementado procesos de banca libre, o por lo menos se ha liberalizado un poco más la actividad bancaria, los resultados en cuanto a confianza del depositante, en cuanto a resultados de solidez del sistema financiero han sido considerables, ¿no?
Roberto, mencionabas todo lo que has investigado, el tema de mayor o menor regulación del sistema financiero. Ahora se aboga por más regulación, ¿no? En tu caso, ¿qué propondrías y cómo lo implementarías? Bueno, según lo que yo he podido analizar en base a la experiencia de otros países, el criterio de mayor regulación o mayor intervención estatal para regular los procesos del sistema financiero nunca han sido una solución, más bien han profundizado o alargado más el problema. En el caso de mi ensayo, yo he tratado de centrarlo en la experiencia de países como, por ejemplo, Panamá, al que hago una breve referencia, y me centré sobre todo en el caso de El Salvador. Ellos hace poco, bueno, hace algunos años, tenían una banca estatal, con pésimos resultados económicos, una banca bastante, donde la gente no creía en esa banca, no había depósitos, no había crédito, y bueno, se privatizó después de los conflictos que tuvieron en El Salvador, se privatizó esta banca y poco a poco se han venido implementando procesos de liberalización, es decir, desregulación del mercado, sin poner limitaciones a la tasa de interés, tratando de transparentar la información dentro del sistema, integrando el sistema financiero al mundo, es decir, atrayendo bancos internacionales que vengan con recursos frescos al sistema. Todo este proceso que yo lo denomino de liberalización de la banca, lo que generó fue que el sistema salvadoreño, el sistema financiero salvadoreño, tenga unos altos niveles de crecimiento, solidez, confianza y que pueden de alguna manera solventar toda la actividad privada, productiva, nacional, y también incluso a veces exportar también capitales. Roberto, ¿qué le dirías ahora que estamos en el mundo de crisis financiera internacional, donde todos dicen que efectivamente es esa desregulación y ese sistema de libertades que existió en el sistema financiero internacional lo que lo hizo colapsar? ¿Qué podrías decir? ¿Qué contraargumento podrías poner sobre la mesa para decirle, señor, no hay que regular más? Lo que ha sucedido es por cuestiones netamente de otra índole, pero hay que eliminar regulaciones. ¿O qué podrías decir? ¿Qué argumentos podrías exponer? Bueno, primero tenemos que recordar de que, por ejemplo, la reciente crisis financiera internacional se generó en un ambiente de regulación. O sea, no fue el sistema financiero de Estados Unidos no es un sistema desregulado, es un sistema de alta regulación donde interviene la Reserva Federal, interviene una corporación de seguros en los Estados Unidos que regula todos los procesos, también empujando las tasas de interés a la baja, y todo este proceso de incentivar a los bancos, o motivar o obligar a los bancos a que presten a personas que no podían pagar estos préstamos, no es un proceso de mercado. O sea, ahí la mano del gobierno que está interviniendo y generando que los banqueros tomen decisiones equivocadas. Por lo tanto, la solución no puede ser más regulaciones. La experiencia, y al menos en lo que yo he podido observar en la investigación que he realizado, es que los países que tienen menores regulaciones, que transparentan más, que ayudan a transparentar más la información, que integran sus economías o sus sistemas financieros, los integran al mundo, son aquellos países que han tenido mejores resultados económicos. Sobre este tema también es importante señalar que lo que mencionas, las regulaciones que mencionas que son causantes de la crisis, efectivamente se dieron en la época de Clinton, donde obligó al sistema bancario privado, a que le coloque créditos a personas de alto riesgo, el famoso problema de las hipotecas de alto riesgo, ¿no? A su vez, la Reserva Federal durante mucho tiempo mantuvo por casi en 0% en términos reales la tasa de interés interbancaria, lo que generó que diversas inversiones en sectores donde no se deberían haber dado, por ejemplo, como en el sector inmobiliario, se den. Y lo que estamos viendo hoy día simple y llanamente es un ajuste que tiene que darse, ¿no? Sin embargo, cuando el gobierno interviene tratando de meter más recursos y tratando de meter más regulaciones, es como cuando tú le das más al borracho, le das más alcohol, ¿no? No lo vas a mejorar, lo vas a empeorar aún más. Y eso es lo que va a suceder en el mediano y largo plazo. Vamos a extender la crisis por la mayor regulación por parte del gobierno, inyección de gasto público y regulaciones que están imponiendo nuevos costos al sistema financiero, en lugar de dejarlo que el propio mercado, a través de sus procesos naturales, se vayan ajustando, ¿no? Se vayan
depurando las malas acciones. Los inversionistas tienen que coger y invertir en los lugares donde tienen que invertir, ¿no? Porque la mala información que les generó estas disminuciones de tasas de interés y estas malas regulaciones lo que les hizo fue colocar inversiones en lugares donde no tenían que haberlo hecho. Totalmente de acuerdo, Carlos. El salvataje que se está dando hoy por hoy en los Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también y en unas partes del mundo, lo que hacen es retrasar el problema, retrasar los procesos de ajuste que se darían en una economía de mercado. Entonces, a la vuelta de la esquina estaremos nuevamente en un proceso de crisis financiera si es que el gobierno de Estados Unidos se mantiene su postura de intervenir en la economía. Roberto, en el caso ecuatoriano, ¿qué opinas de lo que están haciendo en Ecuador con las regulaciones financieras? Bueno, vemos los resultados hoy por hoy. Hay una restricción del crédito, vemos cómo ya el sistema financiero, a pesar de que se ha mostrado bastante sólido en los últimos años, ya que pasaron por un proceso bastante crítico de crisis, si valga la redundancia, han tomado las medidas de precauciones, han puesto el dinero, diversificado el riesgo para poder tener acceso a liquidez cuando se la requiera. Yo creo que sí se ha manejado bien, pero cuando vemos que el gobierno quiere intervenir, ahí sí me preocupa. El gobierno le está exigiendo que traiga, le ha puesto un impuesto a los capitales que tiene afuera como garantía de los depósitos a la vista del sistema financiero. Definitivamente eso me preocupa, eso yo creo que va a generar un incentivo perverso, no va a haber... El fondo de liquidez, ¿qué opinas del fondo de liquidez? Bueno, como ya le dije, como ya te dije, Carlos, en el trabajo, analizo que el fondo de liquidez simplemente lo que hace es generar un incentivo perverso, dado de que si existe un fondo que me va a solventar en el momento de crisis, yo no voy a tener mucho cuidado al entregar mis créditos, simplemente porque, dado que yo voy a entregar mis créditos sin las debidas precauciones, sin la valoración adecuada de riesgo, dado que existe el fondo de liquidez que me va a salvar. Entonces, eso genera un incentivo perverso que obviamente no queremos en el Ecuador y que ya lo hemos vivido. ¿Cuál debería ser el rumbo del sistema financiero ecuatoriano en la práctica? Es decir, a ver, señores, digamos que mañana te nombramos ministro de Economía y decimos, a ver, señor, díganos cuál es la política para salir o mejorar el sistema financiero ecuatoriano. Bueno, primero, tratar de desbaratar todo este sistema de regulaciones, no limitar la tasa de interés, tratar de atraer a bancos extranjeros, abrir nuestro sistema financiero para que vengan bancos internacionales a invertir en el país, que haya competencia. Este clima de competencia empujará, no de forma artificial, sino de forma natural, las tasas de interés a la baja. En ese proceso habrá más recursos para el sistema productivo, habrá menores tasas de interés para la gente que lo requiera y en ese proceso ganaremos todos. Sabes que sobre el punto de la banca internacional, varias veces le he cuestionado a gente de la banca privada ecuatoriana, les he dicho, bueno, ¿y por qué no permiten que venga la banca internacional? Me dicen, no, pues no hay ningún tipo de restricción para que venga la banca internacional al país. Y si uno analiza realmente la regulación, no existen restricciones. ¿Por qué tú crees que no viene la banca internacional al país? Bueno, también ese es un poco el clima de regulaciones. El clima de que no existe una banca libre hace de que no sea atractivo para un banco internacional invertir en el país. O sea, si yo voy a ir a un país y me van a decir, sabes que tú no puedes cobrar más allá de esto, entonces sabes que no, sabes que yo prefiero irme a Perú, prefiero irme a Colombia y no venir a Ecuador. Roberto, cuando hablábamos de por qué no llegaba la banca internacional, uno de los factores era la incertidumbre política y que esto implica una incertidumbre en los derechos de propiedad privada. Se ha presentado un informe que es el reporte 2009 de derechos de propiedad privada, el índice de propiedad privada. ¿Cómo está ubicado Ecuador en este índice? Bueno, nosotros en ese índice, que es el 2009, que recoge datos del 2008, estamos en el puesto 93 dentro de 115 economías. 93. 93, estamos en la cola. O sea, que es decir que lo que se pregona eso de la noche neoliberal, esto demuestra una vez más que es una mentira, en el sentido de que la base de un sistema liberal, no neoliberal, liberal, es la propiedad privada. Y si estamos en los últimos puestos, pues significa que realmente mucho del sistema liberal no tenemos en el país. El ambiente el ambiente económico y político del Ecuador no da las garantías necesarias para la propiedad privada, para la propiedad de los ciudadanos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, sobre todo en un ámbito que son tres variables que se manejan, ¿no? La propiedad
property rights, la propiedad privada, la propiedad intelectual, la propiedad privada física, ¿no? Y bueno, y por último, el sistema donde se desenvuelve, el ambiente político y económico. Y en el que más fallamos es justamente en el tercero, el ambiente político y económico, donde tenemos una valoración de 2.7 sobre 10, lo que quiere decir, y ¿qué comprende este ambiente político y económico? La seguridad jurídica, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos Estado de Derecho, involucra independencia judicial, que tampoco la tenemos, a pesar de lo que puedan decir, hay una percepción bastante baja acerca de la independencia del Poder Judicial, y también, por otro lado, el ambiente político, inestabilidad política. Entonces, en esos tres escenarios donde estamos fallando, básicamente no existe la garantía, es decir, no existe el sistema institucional que garantice los derechos de propiedad, los derechos de las personas, y en eso estamos fallando básicamente, y es preocupante porque el desarrollo, lo que dice el índice es que el desarrollo de un país está altamente ligado con la propiedad privada. Países que garantizan la propiedad privada tienen altos niveles de bienestar para sus ciudadanos. ¿Quiénes están en los primeros lugares del índice? Bueno, países como Hong Kong, como Singapur, países como, bueno, también Estados Unidos está en el séptimo, octavo lugar. Entonces, son países que dan una mayor garantía a la propiedad privada y por lo tanto la gente se siente segura. Uno va a invertir donde sabe que el fruto de su trabajo va a quedar con uno. Entonces, en esos ambientes de garantías a la propiedad privada y a los contratos, básicamente se genera riqueza y se genera progreso. Realmente para esa conclusión uno no necesita un PhD en economía, ¿no? Simple y llanamente sentido común para saber de que uno va a esforzarse y trabajar y adquirir cosas siempre y cuando tenga la precondición de que se va a poder, las cosas bien habidas, ¿no? Va a poder quedarse con ellas, si no, no tiene sentido. Y este es un trabajo investigativo, Carlos, porque lo que hace es hacer un análisis estadístico, los países que más crecen y los países donde sus sistemas institucionales, su sistema de derecho de propiedad garantizan al ciudadano. Entonces, hay una relación muy estrecha, estadísticamente hablando, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Hace alguna cuantificación de cuánto en derecho de propiedad o la posición del índice genera crecimiento económico? Por supuesto, ya le digo, o sea, existe una alta relación. Los países que están con sistemas que garantizan la propiedad privada, la propiedad de los ciudadanos y los contratos, son los países que más van creciendo, que mayores ingresos poseen, los que menor corrupción se genera, porque también es algo que cuando existe un ambiente de incertidumbre se genera corrupción. En general, los países mejoran cuando nosotros fortalecemos nuestros derechos. ¿Hemos ido avanzando o retrocediendo en este índice? Hemos ido retrocediendo. Y eso es algo ¿Desde cuándo se calcula este índice? Bueno, está para el 2008 y un año antes, pero bueno, según también lo que hemos podido nosotros observar en la reciente constitución que se acaba de aprobar, está bastante ambiguo el tema de la propiedad privada, se deja la puerta abierta para un sinnúmero de cosas, lo cual hace que nos hace ver de que en cuanto a derechos de propiedad estamos retrocediendo. No hay una claridad en cuanto al establecimiento de correctos derechos de propiedad dentro del Ecuador y eso es preocupante. Amigos televidentes, siempre nosotros en este programa tratamos de promover los buenos ejemplos y hemos visto cómo en el caso del sistema financiero, ha mencionado Roberto Villacreces el tema del sistema financiero salvadoreño que ha generado grandes inversiones y facilidades para financiar el aparato productivo salvadoreño, lo mismo el caso panameño en el cual existe una libertad de flujo de capitales que le ha permitido aprovechar los capitales que andan deambulando por el mundo para poder financiar proyectos rentables que siempre existen, por más crisis que haya, siempre existen capitales que andan buscando nuevas inversiones, nuevas oportunidades, nuevas formas de generar rentabilidad. Lo que tenemos que hacer es aprender de estos ejemplos, ¿no? Tener un sistema financiero que permita la libertad de flujo de capitales, que permita la eficiente colocación de recursos hacia inversiones o proyectos productivos rentables. Ese es el rol que debe tener el sistema financiero ecuatoriano y es hacia donde deberíamos avanzar. Lo mismo derecho de propiedad, ya el índice lo dice todo, ¿no? Debemos avanzar en ese tema y mejorar para un Ecuador mejor para todos.